Bienvenidos al podcast de Cirujana y Humana, donde hablamos de medicina de forma cercana. Empezamos. Hoy vamos a hablar de un tema un poco controvertido últimamente, un poco complejo y que a veces nos tomamos a la ligera, que es el trauma. Pero no el trauma físico, que estamos acostumbrados los cirujanos, sino el trauma emocional. ¿Y qué es el trauma? Y iremos viendo poco a poco. Y para hablar de este tema tenemos la suerte de contar con una gran profesional, psicóloga y gran amiga, que se llama Alejandra Gil Marzo. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Muy bien. Me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti. Cuéntanos a qué te dedicas, qué haces. Bueno, pues yo soy psicóloga. Dentro de la carrera de psicología, al final puedes terminar en muchos sitios diferentes, pero yo elegí ir por la rama clínica y hace unos 3 añitos pues decidí tener mi propio espacio. Yo siempre estaba en espacio de los demás, ¿no? Pues alquilando el espacio en otros centros de psicología y decidí abrir el mío propio, así que me dedico a la psicología clínica desde hace 13, 14 años, va a ser ahora. No parece porque eres muy joven. No lo parece. No lo parece, pero... ¿Y cómo se llama tu centro? Mi centro se llama AGM Psicología. Muy bien, ¿y dónde está? Estamos en la zona norte de Madrid, en San Sebastián de los Reyes. Muy bien. Y nos falta preguntarte una cosa, ¿cuál es tu lado humano? La parte humana, ¿no? Claro, que todos tenemos. Eso es. Bueno, yo intento separarlo bastante bien, porque si no, este tipo de trabajos también te pueden volver un poco loco, ¿no? Porque si no, si te llevas todo esto... Así que la parte humana tiene especial relevancia en trabajos donde estás trabajando con la parte humana de los demás. Y yo intento dedicarla mucho. Claro, si yo todos los días en la terapia estoy diciéndole a la gente que se tiene que cuidar, que tiene que pensar en sí mismo, pues también yo lo escucho y me lo llevo para mí. Entonces intento dedicarme tiempo, estar con mi hijo, quedar con amigos, para salir un poco de la dinámica de esta. La parte humana necesita ser humana, imperfecta, no psicóloga y como lo más terrenal del mundo. Alejarnos un poquito también, poner un poquito de distancia, ¿no? De la parte profesional. Si no, mal vamos. Si no estás todo el día en modo psicólogo y es importante separarlo. Me falta una cosa, Alejandra. Dinos tus redes sociales. ¿Cómo te encontramos en redes? Mis redes sociales. Yo tengo una página web que es AGM Psicología y después tengo en Instagram, que yo creo que es lo que ahora mismo, ¿no?, más se mueve, que es AGM... Bueno, según qué grupo de edad, pues está Instagram, TikTok... Es verdad. El TikTok no me ha animado todavía. Mi idea es algún día empezar a hacer vídeos así hablando, porque es algo que todavía como que me cuesta un poco, a ver si este podcast es como... va a ser el salto que te va a ayudar ahí. El salto para que me deje de dar vergüenza. Entonces, bueno, de momento estoy en Instagram, AGM Psicología Sanse, y creo que en Facebook también es algo similar. Si ponen AGM Psicología seguramente aparezca yo por ahí. Pues fenomenal, AGM Psicología, nos lo apuntamos, nos lo agendamos y nos lo dejamos ahí. AGM Psicología, pondremos el enlace en el porque además también mucha gente, aunque no sea de la zona norte de Madrid, hay mucha gente que hace la terapia online. Entonces, muy bien. Se puede ampliar. Eso está muy bien, eso es muy práctico. Sí, hacer la terapia online. Desde todos los lugares de España, pero también fuera. Hay gente de Emiratos Árabes, de Londres, de Irlanda. Entonces, bueno, al final las tecnologías... Qué bien, nos acercan. Sí, nos amplían un poquito ese rango. Eso está muy bien que lo menciones, porque hace 2 episodios hablamos de telemedicina claro. Y las cosas que la gente piensa que nos aleja, pero no, pensamos que la tecnología en ciertas formas también nos puede acercar. Fíjate, tú eres un vivo ejemplo de ello. Totalmente, sí. Bueno, pues yo creo que empezamos. Vamos al trauma, ¿no? Y vamos al trauma, porque... No sé, pero los que no nos dedicamos a esto, estamos muy acostumbrados a usar pues un poco el lenguaje a la ligera. Y usamos cosas como estoy deprimido, estoy traumatizado, me has dejado traumatizado. Eso lo decimos mucho. Y entonces creo que hay ciertas cosas o ciertos problemas o momentos que los banalizamos y sobre todo para aquellas personas que de verdad tienen un trauma, pues no sé si eso es un flaco favor, lo de banalizar el lenguaje. Siempre. Por eso quería empezar por el principio, porque yo no soy psicóloga y te voy a preguntar pues todas mis dudas. Muy bien. La primera, ¿qué es un trauma? Cuando hablamos de trauma, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Pues mira, esto me parece especialmente importante por lo que dices tú, ¿no? Porque yo creo que están los dos extremos de un continuo. Por un lado, la gente que lo banaliza mucho y que enseguida dice, bueno, me has dejado traumatizado con cualquier cosa que haya pasado en el momento, lo cual es restarle mucha importancia. Y luego está el otro lado de la balanza, donde la gente solo ve como trauma aquellas cosas que parecen ser como muy, muy, muy gordas, ¿no? Muy relevantes, como algo muy impactante que te haya pasado. Y nos tenemos que quedar en un punto medio. Ni vamos buscando el trauma, como a veces yo creo que mucha gente piensa, los psicólogos van buscando el trauma. No vamos buscándolo porque tiene que salir, todo el mundo tiene. No todo el mundo tiene, pero es importante a lo mejor plantear qué es, ¿no? Porque yo creo que mucha gente lo que hace es entender el trauma con lo que en psicología, o por lo menos desde el abordaje que yo hago, se entiende como trauma con T mayúscula. El trauma con T mayúscula al final es lo que todos entendemos que por muy bien que lo lleves va a ser un poco traumático, sí o sí, como vivir un terremoto, como que te atraquen en algún sitio, un accidente de coche, o la familia que estaba en el tsunami en Tailandia en su momento, ¿no? O sea, esto por muy bien que tú lo dijeras siempre va a ser impactante. Pero después está lo que... Esos son los traumas con T mayúscula. Esos son los de T mayúscula. Los que todos más o menos vamos a tener en la carpetita de, ok, esto sí que es un trauma. Si alguien te cuenta que le ha pasado eso, seguramente entienda que estés traumatizado, ¿no? O que tengas ese punto como de impacto. Pero ¿qué pasa con los traumas con T minúscula? Que son los traumas, que digo yo, un poco como más cotidianos, más del día a día, que no nos tenemos que ir a algo muy grave que ha pasado en mi familia o a un duelo súper importante porque alguien ha fallecido. No, nos podemos ir a un ambiente familiar un poco complicado, nos podemos ir a un tema de un acoso escolar en el colegio, que me pasó varios años, bueno, pues con la sensación de no querer ir al colegio, de no salir de casa, de que se metan conmigo, cosas que nos pasan en el trabajo. Hay cosas que son como con T minúscula, pero que creo que también cuando la gente te dice, no, yo no tengo trauma, creo que se refiere más a la primera carpetita, a la de trauma con T mayúscula, no a la pequeñita. Y la pequeñita a veces es igual de importante o incluso más, porque los traumas con T mayúscula, lo bueno que tienen es que suelen ser eventos únicos. Claro. No es lo habitual que te pase varias veces en tu vida que estés en un tsunami, en un terremoto, en un todo. Al ser evento único, al trabajarlo con los eventos que son recurrentes, que es como, bueno, no te puedo poner un ejemplo porque esto pasaba en mi casa día sí y día también, son un poquito más complicados por esa repetición. Entonces son pequeñitos, pero son como la gotita que va cayendo. Todos los días. Todos los días ahí. Y eso hace que sea un poco más complicado de gestionar. Incluso que algunos todavía persisten en el presente. Entonces ahí se complica un poco. Entonces los grandes tienen ese punto bueno que es que son únicos. Y los pequeñitos pasan desapercibidos, pero son ahí un poco más fastidiosos. Y por tanto debe ser también muy difíciles de identificar, ¿no? Exactamente, como la gente no sabe qué exactamente es un trauma o que cuándo podíamos considerarlo tal, pues a veces no lo traen directamente. Oye, mira, a mí me pasaba esto, sino que hay que ir encontrando la manera de que la persona haga una asociación entre lo que le pasa ahora y lo que a lo mejor le ha podido ir pasando en otros momentos. Para decir, oye, igual se te quedó ahí alguna creencia sobre ti mismo que todavía mantienes. Lo fastidioso de los traumas es eso, ¿no? No solo cuando ocurren, sino que te dejan como una semillita. Imagínate que yo vivo un accidente de coche, que es algo como muy común, que seguramente a la gente que nos escucha a lo mejor alguna vez le ha podido pasar. Y yo tengo varias formas de abordar eso, ¿no? Si después yo le cojo miedo a coger el coche, probablemente se me ha quedado atascada la creencia, estoy en peligro, me va a pasar algo. Entonces, cada vez que yo me voy a montar a un coche y luego encima se expande a un coche, a un tren, a un taxi, a un avión, claro, me va haciendo más grande y ya siempre siento que estoy en peligro de tener un accidente. Entonces, la semillita que se queda ahí, la que nos persigue un poco. ¿Y por qué se nos queda esa semillita ahí tan metida y tan arraigada? ¿Por qué se nos queda? A veces la gente me lo pregunta mucho. ¿Por qué un mismo evento a algunas personas les puede resultar más impactante y a otras no? Esto es que al final depende de muchas cosas. Primero, porque el mismo evento, si tú y yo viviéramos ahora mismo algo que pasa aquí delante de nosotras, ni siquiera sería exactamente igual para ti que para mí. Porque ahí va a depender mucho de mi educación, de mis experiencias, de mi edad, de un punto de vista, de mi cultura, de miles de cosas. Entonces ya eso nos va a hacer que veamos ese evento como distinto. Si yo he vivido algo parecido anterior, a mí a lo mejor me activa más que a ti. Si yo tengo distintas estrategias de afrontamiento, también me va a afectar diferente que a ti. Entonces ya para empezar, aunque seamos dos personas viendo lo mismo, no vamos a ver lo mismo. Pero luego además
el tipo de personalidad que tenemos, cómo enfrentamos los problemas, el tipo de apego que hayamos desarrollado con nuestra familia primero y después con el resto de gente. Todo eso va a determinar que una misma cosa para unos sea más relevante y para otros no tanto. Es verdad que luego los traumas tienen algunas características que los hacen especialmente vulnerables a que sean un poco más traumáticos. Lo que te decía antes, que sea algo muy repetido en el tiempo, esto no ayuda, ¿no? Una cosa me pasa un día, bueno, un profesor un día me dice algo un poquito feo y ya está, pero si esto es repetido durante toda mi educación secundaria, pues ya se me va a complicar. Luego también la edad que tenemos cuando ocurre. Que eso tendrá que ver con los mecanismos de defensa, ¿no? Es decir, sabes defenderte mejor, las herramientas que tienes cuando eres más mayor que cuando eres más pequeño. Si todo esto nos pasa cuando tenemos 5 años, las herramientas de las que yo dispongo es que nunca van a ser iguales que las que yo tengo ahora a mi edad. Entonces desde ahí voy a poder enfrentarme diferente. Primero porque las cosas que nos pasan cuanto más atrás en el tiempo nos pillan un poco más vulnerables. Al final, si a mí ahora mismo viene alguien por la puerta y me grita, pues se me ocurren un montón de cosas. Sí. O llamo a la policía, o le cierro la puerta en las narices, o buscamos alternativas, le grito, le tiro algo a la cabeza, hacemos miles de cosas. Si yo de repente tengo 5 años y pasa eso mismo, no sabes cómo estoy mucho más vulnerable a eso. Entonces esto va a hacer que el acontecimiento se quede un poquito más grabado ahí, porque la vulnerabilidad hace que yo me sienta más en peligro. Entonces la recurrencia, la edad cuando ocurre, el impacto de lo ocurrido, ¿no? Cuando son cosas muy relevantes, eso va a hacer que eso se convierta en traumático o no. Pero las diferencias individuales de cada persona van a ser también un poco clave. Y una vez que una persona acude a tu consulta, ¿cómo se hace el proceso diagnóstico? ¿Cómo llegas tú a identificar? Porque a lo mejor hay cosas que te parece que puede ser, pero no lo son. ¿Cómo identificas cuál es el trauma y cuál no? O cuál es, no sé. Sobre todo desde el abordaje en el que yo trabajo, porque al final en psicología pues hay muchos abordajes diferentes, pero yo trabajo con un abordaje que se llama MDR. MDR lo que va un poco es ya directamente como a ponerte unas gafas, donde tú vas a empezar a mirar el problema directamente desde el punto de vista en el que podemos encontrar dónde ha aprendido esa persona según qué cosas. Entonces ya desde el principio empiezas a plantear una forma de ver el problema distinta, ¿no? Empiezas a preguntar y hacer una serie de elaboraciones un poquito mentales para entender esa persona lo que te trae. Pero sobre todo lo que se empieza a hacer a través de aquí es conectarlo con el cuerpo. Porque todos tenemos pues recuerdos, pensamientos y demás, y hay gente, por ejemplo, que ante un trauma se enfría muchísimo. Como modo de defensa te pueden contar una cosa muy, muy, muy grave con el tono de voz y la emocionalidad justa, como por si te estoy contando que he comprado cuarto y mitad de chope. Entonces, desde ahí tú ya dices, uy, esto está en otro lado, ¿no? Entonces, la emocionalidad con el que el paciente vive el evento te va a hacer ya poner un asterisco de pensar, quizá esto es importante. ¿Por qué? Porque hay dos vías. O el paciente recuerda mucho, mucho, muchísimo. Te dice, mira, cada detalle y cada cosa. Como si fuera ayer. O sea, puedo recordar la ropa que llevaba, puedo recordar la hora que era, el olor. Exacto. Todo. O hay una desconexión y entonces, bueno, recuerdo, pero no conecto emocionalmente. Entonces, en ambos casos vamos a intentar entender que probablemente haya algo que se haya quedado un poco atascado. Sobre todo es cuando le pides al paciente que vuelva a recordar eso, ¿qué pasa? ¿Qué siente? ¿Cómo lo siente? ¿Lo recuerda mucho? ¿Lo recuerda poco? Porque al final todos tenemos como una forma. Nuestro cerebro ya sabe cómo hacer esto. Esto es como cuando haces la digestión. Tú no tienes que explicarle a tu cuerpo cómo hacer la digestión, cómo separar este alimento, estos son desechos, estos son proteínas, esto va a la sangre, esto va a no sé qué. No tienes que explicarle nada. El cerebro ya sabe hacerlo de manera natural. Si a ti y a mí nos pasa algo ahora mismo, salimos a la calle y nos han estropeado el coche, nos han pinchado las ruedas del coche. Tú y yo tendremos formas diferentes de afrontarlo. A lo mejor yo me pongo a llorar y tú te enfadas muchísimo y gritamos y despotricamos y dentro de un rato pues nos ponemos en marcha. Vamos a llamar al seguro, vamos a pedir una grúa, ¿no? Para que nos arreglen esto. Probablemente a lo largo del día pues vayamos pasando por distintos estados, luego a la noche pues se lo contábamos a alguien, mira, algo me pasa. A la semana siguiente, pues bueno, mira lo que me pasó, ya lo cuentas. Al mes siguiente ya lo cuentas como una anécdota y a lo mejor dentro de un año ni siquiera nos acordamos muy bien de cómo fue. Tú dices, jo, qué curioso, ¿no? Porque ¿dónde estábamos? ¿Y qué estábamos haciendo? ¿Y por qué estaba yo en tu casa? Pues ese tipo de cosas se van perdiendo si no
Joder, imagínate que el cerebro guardara todo. Ya, Sería muy imposible. difícil. Entonces, el cerebro sabe hacerlo de manera natural, pero cuando se queda atascado, ahí es donde te das cuenta que la persona no lo resuelve mentalmente, cuando vuelve ahí, todavía me genera malestar, todavía lo siente como si La misma estuviera sensación, pasando. ¿no? Eso es de Como cuando si te fuera pasa. presente, no como si fuera pasado. Entonces ahí se empieza a identificar un poco la agitación de la persona o la frialdad. La frialdad no es otra cosa que una agitación pero tapada con un murito para que no me duela, que esto lo hacemos Como un con el cerebro. escudo, ¿no? ¿O qué? Hay un escudo de protección. Exacto. Una pantalla ahí que lo miras desde otro lado. Hay una cosa que se llama disociación, que al final es un poco como una estrategia que tiene nuestro cerebro, que el pobre hace lo que puede, para intentar hacernos más fácil las cosas difíciles. Lo malo que tiene es que desconecta todo en general. No te puede desconectar solo de la emoción mala o de ese recuerdo concreto o de sentirme triste, sentirme enfadado. No, básicamente esto fuera. Es un solo cable. Entonces lo quitas. ¿Es el on o el off? Te quedas frío y te quedas frío para muchas cosas, para las buenas y para las malas. Pero es una manera que tiene como cuando saltan los plomos. ¿Sabes? Que la instalación eléctrica siente que no lo va a poder soportar y antes de que haya un incendio saltamos como para proteger. Qué buen ejemplo. Pues pasa eso en el cerebro. Entonces, claro, la gente cuando le pasa eso, lo que ocurre es que el trauma le resulta relativamente fácil de contar, sin mucha emoción, pero también muchas otras cosas. No que tiene no disfruta, emoción. no tiene emoción. Exacto. Tiene esa doble... Qué curioso. Bueno, sí, pues es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa. Hay que irlo deshaciendo un poquito para que la persona pueda conectar, porque por mucho que yo me quede muy fría, si a mí me han pasado cosas importantes, necesito conectarlas para poder curarlas y no ignorarlas. Como si tienes una herida, hablábamos antes de trauma, ¿no? Como si yo me he roto un hueso, pero prefiero no mirar, me pongo un jersey de manga larga y no vuelvo a hacer caso al tema. Eso ni no muevo el brazo ni nada. No lo muevo, no lo miro, no lo miro, nada. Lo tapo y lo escondo. La herida no puede curarse por sí sola, a veces necesita una escayola, necesitas una intervención. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Entonces hay que volver a conectar a la persona, aunque duela, para que pueda curar la herida. Eso es lo difícil. Suena complicado, ¿eh? Es difícil. La disociación es una de las cosas más difíciles. Vuelvo al principio. Has contado el método que tú usas. Sí. Pero, por ejemplo, imagínate, yo soy un paciente, es la primera vez que voy a tu consulta. Es curiosidad, porque nunca he estado en una consulta de un psicólogo, pero me da curiosidad. Y claro, tú no me conoces, yo no te conozco, ¿cómo se empieza? Vida, ¿no? Digo, y ahora que pues yo llevaré mis traumas o mis cosas o no, o vete tú a saber. Claro. ¿Cómo llegas tú cómo se abre una persona? Porque todo el mundo no será igual, la gente muy habladora. Claro. Y habrá gente que... Y hay que respetar mucho el tiempo de cada persona. Claro. Hay veces que hay personas, por ejemplo, que en una primera etapa de la terapia no te cuentan algunas cosas que salen más tarde. Porque quisieran ocultar, porque no estaba preparado. O sea, es como que no era el momento de contar eso, ¿no? Y a lo mejor es inconsciente. Es verdad que al principio cuando la gente llega, yo entiendo que es un poco complicado porque de repente te sientas delante de una desconocida. Que no sabes nada de esa persona. Totalmente desconocida. Creas, porque a veces, bueno, a lo mejor en mi opinión totalmente errónea, pero fíjate que yo siempre he pensado que a veces es más fácil hablar con un desconocido que hablar con tu familia que la ves todos los días, ¿verdad? Sí, a mucha gente le pasa. Sí. Que dice, bueno, aquí como no te conozco, eres nueva, te vamos a por ello. Todo. Exacto. Sí, aún así tiene que ser complicado, porque al final es como, ¿por dónde empiezo? Claro. Hay gente que lo tiene muy claro, que viene directamente buscando o MDR o por lo menos viene ya con la bandejita puesta y dice, mira, es que a mí me ha pasado esto. Entonces me ha pasado esto y desde entonces no soy capaz de, ¿no? Entonces te cuenta el problema actual y te lleva hacia atrás. Pero la mayoría de gente no, la mayoría de gente viene como, oye, me pasa esto. Entonces al final yo le explico a la gente que esto yo lo veo como una tubería. Me están contando que hay un atasco. No sale el agua. Yo por más que abro el grifo, aquí caen 2 gotas. Esto no debería ser así. Entonces de ese atasco vamos a mirar si el resto de la tubería tiene más atascos. Entonces, oye, pues cuéntame qué es lo que notas ahora, cuáles son los síntomas actuales. No me puedo concentrar, no duermo, lloro mucho, me dan ataques de ansiedad y desde ahí vamos tirando. Oye, ¿esto te ha pasado alguna otra vez? ¿En algún otro momento de tu vida te has sentido así?
Sí, no, mira, pues sí, hace 2 años me pasó una etapa o no, primera vez en mi vida. Vale, vamos a las sensaciones. ¿Qué sensaciones tienes normalmente? Ojo, pues siento un nudo aquí, un ahogo por aquí, el cuerpo, si te fijas vamos mucho al cuerpo. Sí, porque al final somatizas ahí Totalmente. Las cosas de la mente y el cuerpo. Eso es lo que no estamos muy acostumbrados a hacer. A escucharnos, al final el cuerpo y la mente van juntos. Entonces cuando le empiezas a preguntar a la gente empieza a decir, pues sí que noto. La disociación lo que hace, por ejemplo, es que nos deja un poquito fríos también por ahí, pero la mayoría de la gente sí que te dice, pues sí que noto aquí un nudo en el estómago de pronto, ¿no? Como que no puedo, como que me cuesta respirar. Entonces, de esas sensaciones también se puede ir tirando hacia atrás. Fíjate, me encanta esto que estás diciendo, tú que eres psicóloga, porque enlaza mucho con un episodio que grabamos a principios de año, de una cardióloga que nos hablaba de una cosa muy importante, que era el eje cerebro, intestino, corazón. Y cómo se somatizan las cosas cerebrales, cardíacas y el alma con el cuerpo y con todo junto, y que tiene que estar todo en equilibrio. Que es lo mismo al final lo que nos estás contando, exacto. Sí, porque si no, no sé, tiene que ser un hilito que va uniendo ambas cosas. Pues sí, fíjate, desde distintas perspectivas, desde Cardialízate, que era la cardióloga, desde nuestra psicóloga de cabecera, todo lo mismo al final. Sí, el cuerpo y la mente tienen que estar unidos. Alineados y en equilibrio. De hecho, hay mucha gente, por ejemplo, que busca este tipo de terapia porque siente justo esto. Que están desequilibrados. Que hay como un corte a la altura del cuello, que dice, es que yo soy capaz de pensarlo, pero no soy capaz de sentirlo. Imagínate, por ejemplo, con la culpa, que es algo muy típico. Yo sé que no era culpa, creo yo. La culpa se merece todo un podcast. Yo sé que no era culpa mía, si es que ya lo he pensado miles de veces, pero no puedo dejar de sentir esa culpa aquí. Entonces, esa conexión tenemos que hacerla. Es como si el cerebro tuviera esto en habitaciones distintas, ¿no? Entonces necesitamos que se conecte. Si tú sabes que eso no es culpa tuya, ¿cómo conectamos esto con la sensación? Porque si no, tu cuerpo va a seguir sintiendo ese nudo aquí. Sí, porque esas sensaciones además son muy malas y son las que te limitan y te bloquean y te... Aunque tu cerebro te diga, tira para adelante, que no. No te puedes quitar esa sensación. Y eso es malísimo, ¿eh? Esa sensación de angustia. Sí. Vale, entonces llegamos a la persona que llega a tu consulta, empezamos el diagnóstico, empezamos a contar sus cosas y hemos identificado pues un evento o varios eventos, puede ser de la infancia, ¿no? Hace 2 semanas, o hace un mes o 3 años. Sí. O un divorcio, o una muerte, o simplemente, pues no sé, problemas en el trabajo continuos, o un moving, o lo que sea. Vale, o esa sensación que hablábamos de que me desconecto. ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo arreglamos ese cortocircuito? Porque, claro, ahora la gran pregunta. Hemos identificado el problema. Vale, ahora ¿cómo lo arreglo? Sí, porque no vale con identificarlo. Hay gente que se siente mucho más tranquila solo con haberlo identificado. Hombre, sí, es como cuando tienes una enfermedad rara, yo siempre perdona, pero siempre... No, claro, y tiene muchísima conexión, Cuando no sabes lo que te pasa y llega un señor o una señora en la consulta y te dicen, tienes el le pone nombre de Tirhut-Dubé. Y ya tenemos un nombre y dices, vale, no sé lo que es, pero ya sé que tiene un nombre, ya sé lo que tengo y los síntomas que tengo, se vuelve ya, exacto. Pues debe ser algo parecido, ¿no? Es muy parecido. Al final necesitamos entender un poco. Y ya a veces solo con eso la gente ata cabos y dice, o sea que esta sensación tiene que ver con esto que yo viví y entonces ahora de repente todo me cuadra. Muchas veces no es suficiente con entenderlo. Entonces ahí es donde empieza el trabajo con el propio primer paso, eso es. Pero un primer paso es entender, o sea, se pueden conectar cosas que pueden resultar muy diferentes en un inicio. Porque todos tenemos claro que si tengo miedo al coche, pues a lo mejor en algún momento me ha podido pasar algo en el coche. Pero hay veces que hay cosas que son un poco más complejas. Como por ejemplo, ponos algún ejemplo. Pues mira, por ejemplo, una persona que tiene problemas con su pareja y resulta que esto le conecta con unas actitudes de esa pareja que ha vivido con otras personas en otro ámbito distinto. Pues no es tan fácil de conectar. Con cuando mi pareja me grita o me busca el fallo en casa, a ver si has hecho, si no has hecho, no es tan sencillo de conectar con cuando en casa se me culpaba porque mi hermano era más listo que yo y entonces aprovechaba y me caía a mí, ¿no? O incluso cosas más complejas, como un caso que me resulta muy curioso que comentó un compañero de una enfermera que trabajaba en helicópteros de estos medicalizados que van por tema de rescate, montaña, cosas así bastante importantes. Y de repente empezó a tener muchísimo miedo al punto de no poder subirse al helicóptero.
Hacía unas semanas, es cierto, que unos compañeros habían tenido un accidente en otro helicóptero, medianamente grave, habían salido heridos, incluso algún fallecido y tal, pero desde ahí a ella se le descolocó un poco todo. Y empezando a tirar un poco, desde allí, desde los médicos del ejército, empezaron a tirar un poquito del hilo a ver qué había pasado ahí, ¿no? Y entonces ella refería mucha sensación de, es que no tengo el control, es que en cualquier momento este helicóptero se cae, lo cual ya lo sabíamos antes, pero de repente pasa algo y te lo... Pero te limita, te bloquea. Tirando de la creencia, no tengo el control, oye, en algún otro momento de tu vida has sentido que no tenías el control, que necesitabas hacer algo para tenerlo, y termina saliendo un evento en el que cuando era pequeñita, su abuela de repente tiene un síncope o un accidente cerebrovascular, no sé exactamente, y ella en su papel de niña se pone a rezar. A rezar desde la habitación de al lado, ¿no? Obviamente se llama una ambulancia, la consiguen reanimar, pero ella ahí sintió un descontrol absoluto, ¿no? Entonces, no tengo el control de que a mi abuela le pase algo, pero bueno, voy a hacer lo que se me ocurra, voy a rezar mucho, y a ver si ahí puedo tener algo de control. Pues fíjate que procesando ese evento donde ella no tuvo nada de control y lo encontró en lo que pudo hacer, de repente pudo volver a subirse al helicóptero porque al final entendió el control suyo hasta dónde llegaba. Yo puedo estar en este helicóptero, puedo elegir trabajar de esto, pero no puedo conducirlo, no puedo hacer que no se choque. Y empezó a poder volver a enfrentarse a esa sensación habiendo trabajado lo otro. Fíjate qué cosas tan difíciles de conectar distintas al final. O sea, y además un evento ya lejano. Muy antiguo. Y sobre todo habiendo trabajado ya en el helicóptero tiempo. Exacto. Se le desató a través del accidente de los compañeros. Claro. Pero la unión era el monstruo que estaba dormido. No tengo el control, no puedo hacer nada por evitar esto y de repente, ¡pum! Entonces, fíjate qué cosa más diferente. Qué curioso, qué curioso. ¿Y cuáles son los traumas más comunes por los que suele consultar la gente? Es decir, porque es un tema muy común, o por lo menos pensamos que es algo bastante frecuente. Sí. ¿Cuáles son los más frecuentes? Por los que la gente suele ir a terapia, los más frecuentes yo creo que son rupturas o duelos, lo más típico que puedo yo observar. Luego, en cuanto a frecuencia real... Esos son más fáciles de identificar al final, porque la gente si te acaba de morir pues, tu madre, tu hermana, tu lo que sea, es más fácil identificarlo. Sí. Duelos no bien resueltos, rupturas de pareja, cosas así. ¿Cómo es un duelo no bien resuelto? Un duelo no bien resuelto es un duelo, casi siempre yo creo que es un duelo en el que no se da espacio para de verdad sentir lo que se tiene que sentir. Hay veces que por temas logísticos, ¿no? Imagínate que yo acaba de fallecer alguien, pero me tengo que encargar de hablar con los médicos, de hablar con esto, el seguro, la funeraria, entonces no tengo tiempo para parar y llorar, de llorar, de sentir, de gritar, de patalear, de enfadarme con el mundo, de enfadarme con la persona que se ha muerto, que también puedo enfadar con ella por haberse muerto. Muchas cosas que no están saliendo a la luz. Cuando eso se queda ahí, es súper fácil, cuando ha pasado un tiempo, pues simplemente dejarse llevar y volver a la vida normal. Y es como, bueno, me arrastra. Entonces nunca se da espacio para ello. Eso casi siempre puede salir luego en forma de otros síntomas que yo a lo mejor no voy a asociar. A lo mejor empiezo a estar irascible o empiezo a tener problemas de sueño, pero como ha pasado un tiempo yo no lo voy a unir. Entonces ahí es cuando hay que mirar, oye, ¿ha habido algún duelo por ahí que tú hayas sentido que no se estaba conectando bien, que no te dio tiempo, que preferiste estar como mucho más fuerte para intentar ayudar a los demás y entonces no te permitiste? Entonces desde ahí muchas veces tenemos que darle espacio ahora, aunque hayan pasado 40 años, porque si no ese duelo se queda como un poco sin cerrar, como un círculo que le falta un trocito. Entonces esos son yo creo que los más típicos que la gente trae, los que identifican. Luego yo creo que realmente en cuanto a frecuencia son los traumas de apego, que eso sí que da para hablar muchísimo ya, porque el trauma de apego al final es el trauma de vinculación, en el que yo me vinculo, los primeros con los que me vinculo pues son mis hermanos, mis padres, mis abuelos y demás, y eso no siempre sale bien, porque la gente no tiene un manual de cómo hacerlo bien y a veces pasan cosas que dejan algunas pequeñas señalitas por ahí. En la familia. Y luego el momento más fácil donde se identifican después es en la pareja. No es como los traumas de apego, casi siempre luego en modo pareja empiezan a surgir problemas. ¿Cómo cuáles? ¿De qué tipo? Pues imagínate que... Es muy interesante. Sí, a mí el tema del apego me apasiona porque tantas cosas se pueden explicar un poco desde ahí. Digamos que hay distintos tipos de apego. Si nos ponemos a hablar súper en profundidad nos quedamos aquí hasta mañana. Pero el apego seguro... Esto es como maravilloso, ¿no? A conseguir, todo el mundo quiere conseguir un apego seguro, que es
que yo consigo que mi hijo, en este caso, sea una persona fuerte, segura de sí misma, que se vea capaz de explorar el mundo, pero sabiendo siempre que yo estoy ahí. Ese es como lo ideal. Pasa poco. Porque no tenemos, lo que digo yo siempre, no nos hacen un manual y unas clasecitas de cómo hacer un apego seguro en tu hijo, que es déjale que juegue, no le sobreprotejas, tampoco le ignores, ¿sabes? Déjale que se caiga al tobogán si tiene que caer, pero con cuidadito, que esté ahí, que no se te mate, que estés tú ahí para socorrerle cuando ya haya una herida. Es muy complicado. Y como no sabemos, y esto lo traemos también de nuestros padres, nuestros abuelos, que tenían todavía menos herramientas, pues a veces no lo hacemos del todo bien. Entonces, apego seguro, muy bien. Luego tenemos los apegos inseguros, que desde el apego inseguro evitativo, que es una persona que tiende a ser muy distante con las emociones, no con los demás, con las emociones, porque aprendió que sus padres no estaban disponibles emocionalmente. Padres que están con sus propios problemas, con una depresión, con problemas familiares suyos propios y tal, no están disponibles para que ese niño acuda a ellos, entonces dicen, ok, pues yo me busco la vida, y no conectan muy bien con sus emociones, son un poquito fríos. Y luego están los del apego inseguro ansioso, que son ese de, ay, te quiero muchísimo, por favor, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no me abandones. Ahí lo que pasaba es que los papás de alguna manera o sobreprotegían y aprendían un poco a... No le das herramientas. No puedo vivir sin ti. Exacto. Entonces desde ahí se genera un poco eso. Luego hay un cuarto tipo de apego que ya es muy desorganizado, cuando ya son situaciones familiares complejas, donde puede haber maltrato, donde puede haber abusos y demás. Ahí ya eso es una mezcla explosiva de todos los otros. Entonces ahí ya no sabes ni por dónde pillar a la persona, porque en un momento te quiere, te adora, por favor no te vayas, en el momento siguiente no quiero saber nada, déjame. Entonces es muy complicado. Los traumas de apego están mucho por ahí de fondo y a veces explican muchas actitudes de la persona en el presente, ya siendo adulta. Que no gestione bien una ruptura, que no gestione bien que su pareja esté fuera con amigos, que no me conteste un mensaje, me pongo nervioso, todas esas cosas, ¿no? Como que te necesito mucho, necesito saber qué me quieres, son un poco cositas de trauma de apego. Y eso se puede arreglar estando tan arraigado desde la infancia. Se puede aprender muchísimo a gestionarlo, y de hecho se puede cambiar a lo largo de la vida de la persona si te vas encontrando con figuras de apego secundarias más sanas. Imagínate que en casa esto se gestionaba mal porque mi madre era súper sobreprotectora y mi padre era muy frío, muy tal. Vale, pero yo de repente tengo una abuela que me ve mucho y me mira muchísimo y se preocupa de una forma sana, o a lo largo de la vida voy coincidiendo con amigos, con profesores, con tal, que me van enseñando otra dinámica, pues yo me amoldo también y puedo ir sanando ese tipo de apego y convertirlo en un apego seguro. De hecho, qué maravilloso sería, yo ya ahí lo dejo, si todo el mundo antes de ser papás miraran qué tipo de apego tienen e intentaran mejorarlo, sobre todo para luego que la cadenita, ¿no? El eslaboncito ese, pues no sea simplemente una repetición de lo anterior, sino que vayamos mejorándolo. Eso sería maravilloso. Fíjate, pues esto que estabas contando ahora en los tipos de apego, ahora yo trabajo también en la universidad, aparte de en el hospital, y ahora se dice mucho que es verdad que las generaciones nuevas se dice que son una generación de cristal, entre comillas, que han estado sobreprotegidos y que no tienen... Claro, entonces es muy difícil porque nuestros padres, yo pienso en la gente de mi edad, que ahora tienen hijos, pues bueno, que van a empezar la universidad o están en las universidades o lo harán en algún momento, y claro, nosotros recibimos una educación muy distinta a la educación que estamos dando nosotros ahora. Y yo no sé si es por como una educación reactiva a lo que nosotros vivimos más, lo que tú decías de más apartados emocionalmente quizá, porque era otra época, se jugaba menos, también éramos, en mi casa por lo menos éramos más hermanos, entonces no es como ahora que tienes un hijo o dos hijos y puedes dedicar toda tu atención a ellos. Ahí concentrado, éramos 5, pues ahí había que repartir entre todos, o sea, entonces no sé si es eso lo que decías, por el de mirar el tipo de apego que has tenido.
que lo del cambio a veces es complicado y se nos da la vuelta para otro lado totalmente. Cuando te quieres dar cuenta estás en el otro lado, estás sobreprotegiendo. Sí. Que a lo mejor es lo que se comenta que las nuevas generaciones pues no tienen estos que están todos muy bien burbujitas y que no se enfrentan. Es complicado. Cositas. Encontrar esa línea media es muy complicado. Porque no quieres ni quedarte ahí, ¿no?, corto de que el niño no sienta que tiene tu apoyo, ni tampoco ponerte encima para que no le pase nada. Exacto, el niño o ya el adulto, porque yo estaba hablando de adultos que se frustran mucho más si no consiguen un objetivo, es decir, no han aprendido a frustrarse, no han aprendido a decir, vale, esto me ha salido fatal, vamos a ver cómo lo arreglamos, sino que ya directamente el abandono, el felicita y ya está. Entonces, eso lo estamos viviendo quizá de una forma más marcada en la gente joven. O es que ahora yo estoy más vieja, que eso también, y lo veo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Sí, pero yo creo que los jóvenes que están ahora empezando su mundo laboral, yo lo veo mucho. Tengo algunos conocidos en recursos humanos y me dicen, wow, es que primero una gran exigencia y luego en cuanto que las cosas salen mal se buscan otra cosa rápidamente, ¿no? Hay poca tolerancia a la frustración. Eso es. Entonces enseguida, no, yo esto me está haciendo sentir mal, me voy, ¿no? En lugar de decir, oye, si me está haciendo sentir muy mal, entonces sí, está muy bien poner límites, pero si es una cosa que se puede gestionar, se puede hablar, se puede tolerar, ¿por qué no intento quedarme un poquito más? Sí, también es una forma de mejorar a veces, ¿no? Claro. Porque si no, no vas a mejorar nunca. Exacto, si yo me voy de cualquier sitio que me hace sentir mal a la primera de cambio, nunca voy a quedarme lo suficiente como para poder probarme a mí mismo. Simplemente iré intentando encontrar algodoncito tras algodoncito para ver si así. Y claro, en la vida real pues no es eso. Te vas a encontrar con jefes que no son tan suaves, te vas a encontrar con situaciones complicadas, tienes que quedarte para ver qué pasa, ¿no? Siempre y cuando no sea una línea que obviamente ya dices, oye, aquí hay que salir, ¿no? Hay que poner un límite. Pero sí, somos esa generación un poco puente, ¿no? Intermedia. ¿Qué pasará con la de después? Porque se van a haber criado en un apego muy sobreprotector. ¿Cómo serán los hijos de Dicen que al final los hijos? Somos la generación que más se está notando todo el tema de ansiedad, que está como muy de moda, ¿no? Sí, es verdad. Eso también es un gran tema. El tema ansiedad, depresión, madre mía, vamos a ir apuntando aquí para... Tenemos mucho... Te voy a hacer una sección semanal aquí directamente. Sí, porque es que lo de la ansiedad está muy... Hay cada vez más detractores también, ¿no? Es decir, esto nos lo hemos inventado... Y bueno, hay muchos síntomas de ansiedad que claramente pasan en las personas, pero decían que es por ser precisamente esa generación que está intentando no repetir lo anterior, hacerlo distinto, pero no con la evolución suficiente, ¿no? Entonces, como intentar no criarnos como nos criaron nuestros padres, que igual era un poco más a la antigua, un poco más sin mirar algunas cosas y tal, hacerlo de repente tan bien, es que igual tampoco es posible. Como que necesitaríamos varias generaciones para ir haciendo eso, pero ya nos exigimos hacerlo súper bien, ¿no? Ahora el apego seguro, crianza positiva y la nutrición, otro no le dé galletas que me lo estás matando, no tienes ahí una presión de todo que sí. Claro, por eso. Y si encima tienes traumas, pues un poquito más complicado todavía. Pues sí, totalmente. Así que fíjate. Y sin modelos. Volvíamos a cómo lo arreglamos. ¿Cómo lo arreglamos? Que estábamos ahí, primero identificarlo, que es un gran paso, y hacer las conexiones, que habíamos hablado de algún ejemplo. Y cómo lo arreglamos. ¿Vale simplemente hablar o hay que hacer alguna otra cosa? Mira, yo hace unos años, como a muchos compañeros les pasó, yo creo, nos dimos cuenta de que a veces con la terapia más, no básica, pero bueno, como la rama más extendida de la terapia en psicología, que es un poco la cognitivo-conductual, por decirlo de alguna manera, a veces, en algunos casos, en bastantes casos, se queda corta. Hay personas que simplemente con hablar de ello, ¿no? O con escribir. Hablábamos antes, por ejemplo, de la escritura, de qué importante es coger y decir, oye, pues voy a escribir esto que me pasó con lápiz y con papel, por favor. No con el iPad, no con el ordenador, no usando el cerebro y la mano. Eso es importante, que se activan distintas zonas en el cerebro. Mismo. No es lo mismo. Escríbelo en un cuaderno, así luego si quieres lo Mira, lo de escribir un diario. Antiguamente se escribían, ahora no se escriben diarios. Pues hay gente que todavía lo pues eso está bien, ¿no? También, porque lo sueltas ahí, como te quitas una losa de repaso, repaso, escribes, llegas a una conclusión, cierras y bueno,
cierras y otro día, ¿no? Eso es. Entonces, eso es buena práctica, un diario, fíjate. De hecho, ahora se llevan más un poco como los libros diario, ¿no? De, este es tu diario, escribe hoy 5 cosas de no sé cuánto, más dirigido que antes, ¿no? Que antes era, a ver qué cuento hoy. Querido diario. Querido diario, te voy a contar que esta mañana mi amiga me ha hecho... Pero eso estaba bien también. Sí, estaba muy bien. Pero sí, utilizar un poco eso, y hay gente a la que le sirve, pero muchas veces se queda corto. Ahí es donde yo empiezo un poco a hablar con compañeros e intentar encontrar, oye, que cuando viene alguien con un trauma muy grande, a mí simplemente con que lo hablemos, le demos vueltas, hagamos un ritual de lo que tú quieras, ¿no? Es que no se le quita esta sensación. Y ahí es donde empiezo a entrar un poco en todo lo que tiene que ver el abordaje del trauma y concretamente en mi caso, que hay muchas formas de abordarlo, con EMDR. EMDR es un poco un abordaje que implica que se realiza un procesamiento, un reprocesamiento, porque yo ya lo he vivido, un reprocesamiento de recuerdos, de memorias traumáticas y demás, a través, en este caso, de estimulación bilateral, ¿vale? Puede ser estimular bilateralmente el cerebro a través de movimientos oculares, que es un poco como lo más visto, a través de tapping, toquecitos en distintas partes del cuerpo, a través de sonidos bilaterales, da igual. El caso es que al final, bueno, no da igual, pero da más o menos igual porque la base es que mi cerebro sea estimulado de manera alterna, lo cual no es lo habitual. Yo cuando voy por la vida, pues veo con los dos ojos, escucho con los dos oídos, voy haciendo todo un poco junto. Sin embargo, si puedo escuchar un sonido con este oído y un sonido con este otro, se me va activando un poco vías distintas y va llegando a las zonas que tiene que llegar del cerebro, efectivamente. Pero esa estimulación bilateral comprobaron que tenía un efecto mayor en la memoria traumática. De hecho, la persona que lo descubrió un poco se dio cuenta de que cuando estamos relatando algún acontecimiento traumático difícil, nuestros ojos realizan un movimiento de un lado a otro, inconsciente, que no nos damos cuenta, que hace que yo esté intentando, mientras te lo cuento, intentar procesar eso que me pasó. Entonces dijo, oye, ¿y si evocamos esto? ¿No? ¿Y si intentamos que esta estimulación le llegue a la persona a través de los ojos, a través de los oídos, a través de lo que sea, a ver qué pasa? Y se dieron cuenta que el tiempo de procesamiento del trauma se acortaba. No es magia, no es así. Y de repente, ¡cling!, me voy en una sesión y ya está, pero sí que se acorta bastante. Entonces lo que se hace en una terapia MDR, cuando ya se ha identificado, oye, pues creo que esto es importante que lo trabajemos, ¿no? Como dianas en esa línea de la vida de la persona, vamos yendo un poquito como por orden cronológico, en términos generales. Si no hay algún trauma importante que necesite ser tratado primero, se va en orden cronológico, oye, lo primero que tenemos en la lista. Entonces se intenta reprocesar. Yo le pido a la persona, el terapeuta le pide a la persona, oye, vamos a ir un poquito a este recuerdo. ¿Qué es lo peor que recuerdas, la peor parte de esto? Pues mira, lo peor fue la cara de esa persona cuando me gritaba, no sé, lo que sea. O el momento posterior, cuando me quedé sola, cuando pasó esto. Esa persona elige. A través de ahí vamos encontrando una serie de parámetros, por ejemplo, la creencia que hablábamos antes. ¿Qué creencia se te queda ahí de eso, ¿no? ¿Qué quiere decir de ti este evento? Pues que soy un cobarde, que no valgo para nada, que estoy en peligro, lo que sea. ¿Qué creencia te gustaría tener? No nos gusta tener esta. No, jolín, pues que puedo aprender de eso, que soy una tía válida, que es pasado y ya está. Ese tipo de cosas la dejamos ahí. En plan de, en algún momento llegaremos a eso. Noto la perturbación en mi cuerpo, qué emociones siento, y entonces empezamos a hacer esta estimulación. Estimulación más típica se suele hacer con estos movimientos oculares. Yo hago un movimiento así, la persona tiene estos movimientos oculares, pero hay gente que se siente más cómoda con los ojos cerrados, que se concentra mejor. Entonces hace tapping, o tapping aquí en los brazos, o con los soniditos, e incluso hay aparatos con vibración, ¿no? Como una especie de almendritas que vibran en las manos distintas y tal. Y con niños, cuando se trabaja, que a ellos les cuesta más esto de seguir los ojos o necesitan tal, pues podemos hacer palmas, podemos hacerlo en los hombros mientras ellos andan por la sala, podemos jugar a pisar fuerte con las dos manos, con los dos pies. Entonces así se hace la misma estimulación y van procesando. La idea es que llegue un momento en el que recordar ese evento me provoque o me evoque menos carga emocional. Por lo menos irla reduciendo. Hay veces que hay gente que me dice, bueno, esto cero no me va... Digo, no tenemos por qué dejarlo como en un... Lo pienso y me quedo frío como un témpano. No, es simplemente lo pienso y ahora ya no me hace tanto daño. Eso es un poco como el objetivo final, ¿no? Que la persona, después de identificar todo lo que le ha pasado, sea capaz de volver ahí y curar. Como si yo me hubiera hecho una herida, pero no está curando muy bien.
y tienes que ir a curas y dices, wow, me va a doler mientras me lo están curando, pero es que si no, no hay manera. Claro. Se va a infectar, voy a tener te va a quedar una pequeña cicatriz, pero no es lo mismo que una herida. Exacto. Se supone que cuando ya una herida se ha convertido en una cicatriz ya no te tiene que doler. Si está bien curada, si la piel ha regenerado más o menos, tú la miras y dices, ay, tengo una cicatriz. Me dice aquí una herida, ¿no? O me operaron, pero yo me la puedo tocar y no me debería doler. Si duele, entiendo yo que los médicos dirán, uy, ¿qué pasa ahí? ¿No? Igual no está curando del todo bien, hay que echar una crema o hay que mirar a ver qué pasa o hay algún tipo de infección. Se supone que cuando ya una herida emocional ha pasado a otra fase, pues volver ahí ya no duele. Entonces puedo contarlo, puedo hablar con alguien, puedo recordar a una persona, puedo rememorar eso sin que me ahogue, sin que me haga sentir fatal o me deje 2 días destrozada. Esa es un poco la idea final y así es como se trabaja a grandes rasgos a través de MDR, intentando volver para curar y volver al presente otra vez. O sea, de reprogramarnos, literalmente. Es decir, podemos reprogramarnos el cerebro al final y el sentimiento del cerebro y todo lo demás. Fíjate qué curioso la reprogramación, ¿eh? Sí. Por eso como somos hay que tener esperanza de que todo se puede remodificar un poco, ¿no? Y decir, oye, vuelvo atrás y a ver qué podemos cambiar de eso que aprendí, porque lo que aprendí no me está viniendo muy bien ahora, porque lo repito. Pues que efectivamente. Pues qué interesante, Alejandra, porque es que al final sí que tenemos esperanza, es decir, me pasa algo, sé que hay profesionales que me pueden ayudar, porque a veces también pensamos yo solo, o si es que no necesito ayuda. Y eso yo creo que es el primer paso, lo más importante es a veces reconocer que necesitamos ayuda. Y luego ya hay cosas que, como hemos visto, se pueden ir haciendo. Siempre hay opciones. No siempre vamos a necesitar un trabajo directo con esto, ni siempre vamos a necesitar un trabajo muy grande, pero si veo que me está costando algo, que nos quitemos un poco ese tabú de ir al psicólogo y de plantear que puedo tener una dificultad con esto que me está costando más de la cuenta y no dejarlo eternamente ahí, ¿no? Para ver si se cura solo. Sí, porque al final empeora tu propia calidad de vida, tus experiencias futuras también están en peligro porque al final las van a emborronar. Claro. Si podemos darle un empujoncito a este proceso. Que sea mejorarlo. El cerebro sabe, pero a veces se le atasca. Pues sí. Entonces le damos ahí un poco de ánimos. Oye, pues muchísimas gracias, Alejandra, nos ha parecido súper interesante. Pero antes de terminar, como saben nuestros espectadores, siempre pedimos a nuestro invitado que nos dé un mensaje final. El mensaje final para quien quieras, para otros psicólogos, para médicos, para el público en general, para cualquier persona que tenga un trauma o no. Que nos pueda escuchar. Nos pueda escuchar. ¿Qué les podemos decir? Sí, pues bueno, obviamente yo creo que va en la línea de esto último que hablábamos, ¿no? Que todavía me encuentro a veces en terapia con mucho tabú con este tema. Mucha gente que a lo mejor le llaman por teléfono está en la sala de espera. Y prefieren decir, no, estoy en urgencias, estoy en el médico. Prefieres tener algo físico que plantear que estás en la sala de espera del Sigue habiendo tabú entonces con el tema del psicólogo. Yo pensaba que estaba de moda, que la gente está mucho así, de moda, que la gente no voy al psicólogo, que tengo la gente mucho más abierta, pero aún creo que cuesta un poco, o sea, creo que cuesta menos hacerlo, pero creo que cuesta un poco comunicarlo a mi alrededor. Sí, puede ser. Creo que, por ejemplo, había cierto estigma. Los jóvenes están más en modo, pues yo voy al psicólogo, pues tía, yo también voy al psicólogo, no, como en adolescencia y tal. En adultos todavía creo que nos cuesta un poco. Y todavía veo gente que lo mantiene en secreto. Nadie de su familia sabe que viene. Entonces, a veces no puedo contar con ayuda y apoyo de las familias. Bueno, ahí a lo mejor está el trauma, que es por lo que van a... Puede ser que tenga que ver el psicólogo. Exactamente. También hay no pueden expresarlo en su familia, ni contarlo ni siquiera en su familia. Es complicado a veces llevar, yo lo entiendo, ¿no? Llevar esto fuera. Pero bueno, pues si algún mensaje quiero dar es que normalicemos esto, ¿no? Que no prefiramos decir que estoy en la consulta del digestivo a que estoy en la consulta del psicólogo, porque lo digestivo sí que puede ser como muy grave y aquí queremos plantear el que hay muchísima esperanza para cualquier cosa, aunque os pueda parecer que esto no se me va a quitar nunca, llevo con ello mucho tiempo, es una sensación que tengo aquí, no se me va. Siempre hay opciones de trabajar esto, siempre se puede salir del día de terapia con un poquito menos de peso y que normalicemos todo lo que podamos y más, el ir al psicólogo personalmente, el no juzgar a quien va, ¿no? Y decir, este está, ¿no? Lo que decíamos antes de banalizar. Exacto.
tiene una depresión, tiene un tal, este está loco, voy al loquero, que dice mucha gente y tal, pues que intentemos normalizarlo lo máximo posible, que no todo el mundo tiene que ir al psicólogo, pero quien se plantea en algún momento que a lo mejor le vendría bien que no eche marcha atrás. Exacto. Y que se anime, que yo creo que al final es un proceso de autoconocimiento que nos puede venir bien en cualquier momento y a todo el mundo. Pues sí, pero además las penas compartidas son menos. A veces aunque solo sea por contarlas ya te has quitado un gran peso, ¿verdad? Mucha gente me dice, es algo como si pesara un poquito menos. Efectivamente, pues sales más ligero. Yo ya con eso me doy por contenta. Pues sí. ¿Y dónde te encontramos para recordarlo para nuestros oyentes? Bueno, pues recordamos que tengo un centro en San Sebastián de los Reyes, en la zona norte de Madrid, pero que hoy por hoy lo online también está muy de moda, entonces hay mucha gente que prefiere desde la tranquilidad de su casa o desde la tranquilidad de su país, porque a veces podemos estar en otro sitio, que también puede hacerse terapia online, que no os dé miedo, porque a veces nos da un poco de miedo que sea como más frío, y sí, yo creo que nada sustituye estar cara a cara, pero es una muy buena herramienta, entonces ahí también me podéis encontrar online, en Instagram, AGM Psicología Sanse, y en la página web, que también tiene mi nombre. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitar. Hemos aprendido mucho. Me alegro, esa era la idea. Hasta luego. Chao.